Record. Hola, buenas tardes, profesora. Mi nombre es Benjamín. Junto con mis compañeros les vamos a exponer el tema de conversión de fuentes. Mi equipo está conformado por Garnica Contreras David, Solís Chimal Samuel y un servidor, González Genis Benjamín. Le voy a pedir un poquito de paciencia si ve que tengo cubrebocas o me escucha toser o estornudar en algún momento porque me encuentro actualmente enfermo de COVID-19, por lo cual pues tengo que estar en aislamiento en mi cuarto y con cubrebocas. Una vez aclarando esto, bueno, pues comienzo con mi ejercicio. Nosotros propusimos el siguiente ejercicio, el cual está conformado por dos capacitores, capacitor 1, capacitor 2, un inductor, una resistencia y dos fuentes, una de corriente y una de tensión. Lo primero que hicimos para resolver dicho ejercicio fue resolver la impedancia de cada uno de nuestros elementos, ya sean los capacitores o o el inductor, perdón. Lo primero que hicimos es que como el valor de los dos capacitores es el mismo, podemos llegar a la conclusión de que ambos van a tener la misma impedancia. Una vez aclarando esto, pues obtuvimos la siguiente ecuación con nuestra fórmula de impedancia para un capacitor, la cual es que es menos 1 sobre 2 pi f por 5 por 10 a la menos 6, que nos da el resultado de, o nos da una impedancia de 0. No, 0 menos J 530.5164 ohms en la impedancia de nuestro capacitor 1 y nuestro capacitor 2. Más adelante, lo que hicimos fue obtener la capacitancia, no la impedancia, perdón, de nuestro inductor. Teniendo una vez la impedancia, no, la inductancia, perdón, la multiplicamos por omega, lo cual nos da 37.699. Por lo tanto, la impedancia de nuestro inductor sería 0 más J 37.699 ohms. Continuando, obtenemos el siguiente diagrama, el cual es nuestro mismo diagrama, pero con la impedancia, perdón, de cada uno de nuestros componentes. Ahora sí, comenzando con nuestro tema, que es conversión de fuentes de tensión y de corriente. ¿Esto para qué nos sirve? Básicamente, la conversión de fuentes, tanto sean de corriente como de voltaje, de corriente como de voltaje, lo que nos ayuda es a simplificar de una manera más fácil un circuito. Ahorita vamos a ver cómo esta estrategia nos puede ayudar a resolver pues realmente ejercicios que no se ven tan fáciles, pero bueno, continuamos. Solo se necesitan dos cosas. Uno, si quieres convertir una fuente de tensión, necesitamos tener una resistencia en serie. Y si necesitamos convertir una fuente de corriente, necesitamos una resistencia en paralelo. Y se convierte en el opuesto. Dos reglas. Uno, la resistencia se mantiene y el voltaje, ya sea obtenido en la nueva fuente o la corriente nueva obtenida, se calcula mediante ley de Ohm. Por lo mismo, continúa. En este caso no siempre tenemos resistencias, también tenemos capacitores e inductores. En este caso vamos a utilizar la impedancia de dichos dispositivos. Para este ejercicio vamos a convertir tanto la fuente de corriente como la fuente de tensión.
como se muestra a continuación. La fuente de corriente, como podemos ver, tiene en paralelo en nuestro diagrama original un capacitor, el cual lo ponemos en serie con nuestra fuente de tensión nueva obtenida, y una vez que la ponemos en paralelo, ahora en serie, perdón, vamos a obtener el valor de nuestra fuente. Para esto vamos a utilizar el valor de lo que era antes, que era una fuente de corriente de 3 amperes a 90 grados, y ahora la impedancia de nuestro capacitor. Haciendo el producto y sabiendo que la impedancia de nuestro capacitor se encuentra en el lado negativo de nuestro eje imaginario, podemos deducir que se encuentra con un ángulo de 270 grados. Haciendo el producto directo, nos da que es 1591.54 a 360 grados. Los grados los obtuvimos sumando los grados de ambas, de la tensión junto con el capacitor. Y del otro lado, lo que hicimos fue resolver esta fuente de tensión convirtiéndola en una fuente de corriente. Esta fuente de corriente, lo que hicimos fue cambiar esta resistencia de 220, como se muestra aquí, de tenerla en serie, la pasamos a tener en paralelo, como se muestra aquí en nuestro diagrama ya convertido. Y para obtener el valor de nuestra fuente de corriente, se utiliza la ley de Ohm, y intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia, lo cual sería 24 sobre 220 ohms. Como nuestra fuente de tensión está a 0 grados y las resistencias no tienen un ángulo en nuestro eje imaginario, sería a 0 grados ambas componentes, por lo cual el ángulo de la resultante va a ser 0 y se podría dividir directamente los valores. Y esto nos da un resultado de 6 sobre 55 a 0 grados, lo que sería igual a una corriente de 0.1090 a 0 grados. Y así, ya una vez hecho esto, pues tendríamos el valor de nuestra fuente de corriente como nuestra fuente de tensión de nuestro nuevo circuito. A continuación, lo que sería reducir nuestro capacitor 1 con nuestro capacitor 2, al igual que nuestro inductor con nuestra resistencia. Pero a continuación seguirá con nuestra explicación nuestro compañero David Garnica. Hola, mi nombre es David Garnica y yo voy a continuar con el ejercicio. Una vez que hayamos hecho el cálculo de las impedancias de cada uno de los componentes y hayamos hecho la transformación de alguna de las fuentes para poder llegar a este circuito, lo siguiente que vamos a hacer es reducir aún más el circuito tomando que tenemos impedancias en serie e impedancias en paralelo, calculando cada una de ellas, calculando cada una de las impedancias equivalentes para llegar a un resultado y poder reducir aún así más el circuito. Para esto tenemos que, para las impedancias en serie, lo que se tiene que hacer es sumar el valor de ambas impedancias, tomando en cuenta que la impedancia del capacitor 1 es igual a la impedancia del capacitor 2 y estas son igual a menos J 530.51 ohms. Ahora bien, para calcular Z1, que es nuestra impedancia equivalente de las impedancias en serie, tenemos que
es la suma de menos J530.51 ohms más menos J530.51 ohms. Y nos da un resultado de menos 1061.02 J ohms. También hacemos el cálculo en polar para poder así tener el resultado en forma polar, y una vez que intentemos reducir más el circuito sea más fácil los cálculos. Y tenemos que Z1 es igual a 1061.02 con un ángulo de 270 grados ohms. Esta sería nuestra forma polar. Y de esta manera tenemos nuestra impedancia equivalente, que es Z1. Ahora, para el cálculo de nuestra impedancia equivalente en paralelo, vamos a usar esta fórmula, que es el producto de ambas resistencias sobre la suma de esas dos resistencias, o impedancias en este caso. Una vez hechos estos cálculos, tenemos nuestro resultado, que es este, que es igual a 6.2757 más 36.6235 J ohms. Aquí me faltaron los ohms. Y de igual manera vamos a calcular en forma polar para poder hacer más fácil esto. Tenemos que nuestra impedancia equivalente es igual a 37.1574 con un ángulo de 80.2763 ohms. Buenas tardes, maestra. Soy el alumno Solís Chumel Samuel y voy a terminar de explicar nuestro ejercicio propuesto de transformación de fuentes. Como podemos ver en la pantalla, tenemos este circuito, el cual cuenta con dos impedancias, una impedancia Z1 y una impedancia Z2. Z1 tiene un valor de menos J, 1061.02 ohm, y Z2 tiene un valor de 6.2757 más 36.6235 J ohms. También tenemos una fuente de tensión V y una fuente de corriente I2 con un valor de 0.1090 sis de 0 grados amperes. Podemos observar, la fuente de corriente I2 está en paralelo con la impedancia Z2, por lo tanto podemos transformar esta fuente de corriente en una fuente de tensión V2, que estaría en serie con la impedancia Z2. Como podemos ver, este circuito es mucho más fácil de resolver. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la impedancia total de nuestro circuito. Esto se hace sumando la impedancia Z1 y la impedancia Z2. Entonces la impedancia total es igual a 0 menos J 1061.02 ohms más 6.2757 más 36.6235 J ohms. Esto nos da como resultado 6.2757 menos 1024.3965 J ohms. Esta expresión cartesiana la pasamos a una expresión polar y nos queda de la siguiente manera. La impedancia total sería 1024.4157 cis de 276.351 grados ohms. Ahora vamos a calcular el voltaje en la fuente de tensión V2. Esto lo hacemos multiplicando la intensidad 2, que tiene un valor de 0.1090 cis de 0 grados amperes, por la impedancia Z2, que tiene un valor de 6.2757 más J 36.6235 ohms. Ahora convertimos esta expresión cartesiana en una expresión polar y nos quedaría de la siguiente manera: 37.1573 cis de 80.2764 grados ohms. Ahora sí podemos realizar la multiplicación. Multiplicamos las magnitudes y sumamos los ángulos. Por lo tanto, el voltaje de la tensión V2 es igual a 4.05 cis de 80.2764 grados volts. Ahora calculamos el voltaje total en nuestro circuito, restando el voltaje de la fuente de tensión V menos el voltaje de la fuente de tensión V2.
La fuente de tensión V tiene un valor de 1591.54 sis de 360 grados volts. Esto le restamos el resultado anterior, que fue de 4.05 sis de 80.2764 grados volts. Para poder hacer la resta, convertimos estas expresiones polares en expresiones cartesianas y nos quedan los siguientes resultados: 1591.54 menos 0.684 más J 3.9918. Por lo tanto, el voltaje total nos queda de 1590.856 menos J 3.9918. Esta expresión cartesiana la expresamos de forma polar y el voltaje total nos queda de 1590.861 sis de 0.1437 grados volts. Ya teniendo el voltaje total y la impedancia total, podemos calcular la corriente total. Esto simplemente lo hacemos dividiendo el voltaje total entre la impedancia total. Entonces, la corriente total es igual a 1590.861 sis de 0.1437 grados volts entre 1024.4157 sis de 276.351 grados ohms. Dividimos las magnitudes y restamos los ángulos. Y nos queda una corriente total de 1.5529 sis de menos 270.2074 grados amperes. Bueno, por nuestra parte ha sido todo. Espero que haya quedado claro el ejemplo y muchas gracias por la atención.